Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy es un domingo muy especial. Es el domingo de resurrección. Es un día en el año en el que el calendario celebra lo que nosotros los cristianos celebramos todos los días de nuestra vida, que Cristo resucitó. Amén. Los cristianos, los creyentes en Dios, todos los días celebramos, recordamos, vivimos en la resurrección de Cristo. Él ha dado a su Espíritu Santo que está en nosotros y vivimos en esa resurrección. Pero un día al año, en la Semana Santa y hoy el domingo de resurrección, el calendario nacional, el calendario mundial recuerda este hecho histórico de que Jesucristo se encarnó, vivió entre nosotros, murió en la cruz y resucitó. Este es el domingo más importante del año en el calendario. Y es necesario que como cristianos lo celebremos, lo recordemos y lo compartamos con otros. Con eso en mente, hoy vamos a hablar, y quiero empezar hoy día leyéndoles un poema. Se los voy a leer así sin ningún contexto. Solo se los voy a leer y quiero que presten atención. Y quiero que lo escuchen. Es un pequeño poema que se llama No he visto mariposas aquí. Dice así: la última, precisamente la última, de un amarillo tan brillante, quizás si las lágrimas del sol tocaran la piedra blanca. Tan amarilla, volaba, se movía ligeramente hacia lo alto, se fue. Seguramente quería dar al mundo un beso de despedida. Hace 7 semanas que vivo aquí encerrado en este gueto. Pero he encontrado a mi gente aquí, me llaman las florecillas y la blanca rama del castaño del patio. No he visto más mariposas, aquella fue la última. Las mariposas no viven aquí, en el gueto. Se los leo sin contexto y les cuento un poco de qué se trata. Y lo vamos a volver a leer en un minuto. Este poema lo escribió Pavel Friedman en 1942. Este era un niño judío que fue arrebatado por el régimen nazi y fue llevado al campo de concentración de Terezín, específicamente el 28 de abril de 1942. Quiero que imagines, y ahora te voy a poner una pequeña imagen para darte contexto. Un pequeño niño que un día está jugando en la calle, está feliz, está en su barrio como tus hijos. Y de repente, de la noche a la mañana, le tocan la puerta un grupo de gente armada y le dicen: nos vamos y a partir de mañana vas a vivir en un gueto. Un gueto, para los que no saben lo que era el primer paso del régimen nazi. Primero cerraron partes de las ciudades y pusieron a todos los judíos allá adentro. Y los marcaron con una estrella de David para que marquen que eran judíos y los dejaron a que se mueran de hambre en el gueto. Cuando vieron que la gente empezó a reclamar las atrocidades del gueto, se inventaron la solución final, los famosos campos de concentración. Los campos de concentración eran centros aislados donde se los llevaban para hacer todo tipo de atrocidades. Pavel escribe este poema en el gueto, cuando él y su familia son llevados al gueto. Se los voy a volver a leer y tomemos en cuenta quién lo escribe. Es el poema de un niño al que un día llegó alguien, lo sacó de su hogar y se lo llevó a lo que en efecto era una prisión, para que a partir de ahí haga trabajos forzados con la expectativa de que muera de hambre o sea usado para experimentos. Pavel sobrevivió, muchos de ellos no. Esto es lo que este niño en su inocencia escribe, cómo él razona esta situación. El poema dice así: la última, precisamente la última, de un amarillo tan brillante, quizás las lágrimas del sol tocaran la piedra blanca. Tan amarilla, volaba. Se movía ligeramente hacia lo alto. Se fue. Seguramente quería dar al mundo un beso de despedida. Hace 7 semanas que vivo aquí,
encerrado en este gueto, pero he encontrado a mi gente aquí. Me llaman las florecillas y la blanca rama del castaño del patio. No he visto más mariposas, aquella fue la última. Las mariposas no viven aquí, en el gueto. No sé si tienes niños a tu alrededor, obviamente aquí no porque están en su aula, pero en tu vida. Este pequeño niño lo único que pensaba es la última mariposa que vio hace 7 semanas, porque donde estaba las mariposas no viven. Y en medio de esa oscuridad estaba tratando de encontrar algo de hermosura y encuentra ramas de castaño. Y dice, en mi gente y en las ramas de castaño encuentro la hermosura, pero aquí no hay mariposas. Y con eso hay una pequeña pregunta que quiero hacerte. Hay una palabra fuerte que a nadie le gusta usar cuando la decimos de verdad, el odio. Y te hago una pregunta, ¿será que el odio es algo del pasado? Porque ¿alguna vez has visto películas de la Segunda Guerra Mundial? ¿O has leído historias de atrocidades de la maldad humana en el pasado? ¿Pueden levantar la mano si alguna vez has escuchado hablar acerca del holocausto judío en manos de los nazis? ¿Sí? Está el ejemplo de Pavel. ¿Has escuchado hablar de la esclavitud de negros llevados, transportados a América? ¿Sí? ¿Sí han escuchado hablar de la esclavitud? Sí. Más o menos el 60% de los que eran capturados y llevados morían en el camino por las condiciones en las que eran transportados. ¿Has escuchado hablar del trato de grupos indígenas por parte de los colonos? ¿Sí? Tenían que entrar a extraer minerales y si salían o no salían no era problema. Lo importante era que el mineral salga, no que la persona salga. Hay otros ejemplos tal vez menos conocidos. ¿Has escuchado hablar del salto hacia adelante de Mao en la China? ¿No? Cuando Mao decidió que la China iba a ser un país tecnológico y no agrícola y obligó a los campesinos a quemar sus terrenos agrícolas y luego agarró y mató más o menos una cosa de 15 millones de personas. De las masacres de Stalin, ¿alguien escucha hablar de las masacres de Stalin en Rusia? 10 millones de rusios. De la persecución, tortura y asesinato sistemático de grupos cristianos hoy en día en África y Asia. ¿Han escuchado de esos? ¿No? La maldad del odio a veces lo vemos en las películas como algo del pasado, como algo que sucedió. ¿Y qué dices cuando ves una película de la Segunda Guerra Mundial o una película de la esclavitud? Todavía creo que no han hecho buenas películas de la colonia, pero si llegaran a hacer, o cuando lees un libro, ¿qué es lo primero que pensamos? ¡Qué barbaridad! ¿Sí o no? Cuando piensas en el poema de Pavel, escribiendo en el gueto y en el contexto en el que él escribe este poema, no sé a ti, pero a mí se me hace chuño el corazón, ¿no? Pensar en nuestros hijos, que les abres la puerta y van a jugar, y pensar que estén viviendo en un centro, en un gueto, torturados, pasando hambre. Todos los seres humanos normales, ¿cómo reaccionamos? Decimos, ¿cómo es posible que alguien pueda ser tan malo? ¿Sí o no? ¿Cómo es posible? Y saltamos y hacemos la siguiente conclusión que todos la hacen. Yo también. Yo no hubiera hecho eso. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo nunca, jamás. ¿Cómo todos los alemanes en la Alemania nazi no dijeron nada? ¿Cómo dejaron que Hitler haga lo que hizo? ¿Cómo pudieron todos los norteamericanos estar tranquilos con la esclavitud? ¿Cómo podían los españoles tratar así a los indígenas? ¿Cómo puede el grupo islámico de ISIS decapitar cristianos o ponerlos en jaulas y ahogarlos en el mar hace 2 años?
¿Cómo puede hoy el régimen chino agarrar musulmanes, llevarlos a campos de concentración igualitos a los campos nazis? Hoy, en la China. ¿Cómo pueden en Pakistán quemar iglesias cristianas con gente adentro? ¿Cómo? ¿Cómo nadie dice nada? ¿Dónde está la gente? Nos hacemos esa pregunta y siempre aterrizamos a esta verdad: yo no lo haría, ¿sí o no? Yo no lo haría. Pero te hago otra pregunta. ¿Sientes que las personas que están allá nacen y son intrínsecamente malos? Todos los chinos, pakistaníes, alemanes, españoles, norteamericanos son malos. No. La mayoría de esa gente en condiciones normales no es mala. Y si los remueves de ese contexto y les muestras lo que han hecho en una película, ellos mismos dicen: ¿cómo es posible? Después de la caída del régimen nazi, un montón de alemanes se dieron cuenta y dijeron: ¿cómo es posible? Y como que disocias lo que estaba pasando de quién tú eres. Pero ¿sabes qué? Sin siquiera notarlo, nosotros podemos fácilmente encontrarnos aplaudiendo cosas similares. ¿Alguna vez te has encontrado aplaudiendo un linchamiento y diciendo qué bien que le hayan dado? Yo me acuerdo hace unos años, durante la pandemia, no me acuerdo si era el 2020 o 2021, salió en las redes sociales, se hizo viral en La Paz cuando un militar lo agarró a patadas a un ladrón en el altiplano. No sé si se acuerdan, el ladrón estaba en el piso, lo agarró, le robó empezó a robar a mujeres y el militar estaba ahí y lo agarró, todos de acuerdo, bien que lo agarre, le dio un golpe, bien que le dé golpe si quieres, porque el tipo era violento, pero una vez que el tipo estaba en el piso totalmente rendido, lo seguía pateando hasta reventarle la cara. Y un montón de gente aplaudía, un montón de gente aquí en Bolivia, nosotros, en las redes sociales. Qué bien que le den su merecido. Así, de otra manera, no entiende esa gente. Y algunos cristianos. Solo así se aprende, para que otro se desanime de hacer eso. Y nos encontramos aplaudiendo cosas que en condiciones normales nos parecerían terribles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos en nuestro ser el potencial de hacer el bien y el potencial de hacer el mal. Y dadas las condiciones correctas, nuestra capacidad de hacer el mal puede sobrepasar nuestra más loca imaginación. Otros ejemplos sencillos de hoy en día de nuestro contexto, porque obviamente cuando hablamos de nazis, de esclavitud o de colonia, todos decimos qué terrible, ¿cómo es posible? No sé si has visto hace unas semanas, en marzo, las fotos de las niñas católicas paradas frente a la iglesia, a la catedral, y de frente a los grupos feministas echándoles pintura a la cara, bañándolas en pintura. Las que defienden a la mujer agrediendo a mujeres indefensas, niñas, bañadas en pintura rosada, azul, púrpura, no sé, yo soy medio daltónico. En condiciones normales, si yo agarro un balde de pintura y le echo a la Gaby en su cabeza, ¿qué van a decir? Qué agresión, qué barbaridad. Pero si es mi grupo dándole su merecido al otro, se lo merece. No sé si me van siguiendo, creo que suficientes ejemplos para entender el punto, ¿no? El ser humano en condiciones, dadas las condiciones, tiene la capacidad de hacer atrocidades, tiene la capacidad de hacer maldades.
Y cuando lo vemos en el otro decimos, qué barbaridad, yo nunca lo haría. Pero no nos damos cuenta lo facilito que nosotros caemos en ese mismo estado mental. En ese mismo estado mental. Y empezamos a aplaudir violencias, agresiones, maldades, que las aceptamos porque pensamos que la persona contra quien se están llevando a cabo se lo merece. ¿Qué tiene que ver todo esto con la resurrección de Cristo y el día de hoy? Enseguida lo van a ver, no se preocupen. Pero antes de eso hablaremos de dos pequeños pasajes bíblicos. Despuésito de que Adán y Eva pecan y son echados del jardín del Edén a causa de participar del bien y el mal en vez de participar de la vida. Despuésito de eso, vuelcas la página en tu Biblia y vas a llegar a Génesis 4 y vas a encontrar una historia que todos conocen de memoria, todos la han escuchado. Esta es una de las historias que hasta los no cristianos las conocen. Es el primer pecado del ser humano después del pecado original, después de la caída del hombre. Lo primero que la Biblia registra que hace el ser humano es la historia de Caín y Abel. ¿Han escuchado hablar de Caín y Abel? ¿Sí? ¿Qué hace Caín con su hermano? ¿Qué es lo primero que el ser humano hace después de caer, después de salir del huerto? ¿Qué le hace Caín a su hermano? Ayúdenme. Lo mata, lo asesina. Lo primero que hace Caín es asesinar a su hermano. Lo primero que el ser humano hace. Por eso Jesús dice después que son homicidas desde el principio. Y para asesinar a Caín y Abel, ¿qué hace? Lo deshumaniza. Deja de verlo como imagen y semejanza de Dios, como un ser humano valioso igual a él, y lo ve como un contrincante al que había que eliminar, porque Abel le estaba robando a Caín la bendición de Dios en la idea de Caín. La idea de Caín no era voy a hacer lo correcto para ganarme la bendición de Dios, era voy a deshacerme de Abel para que me llegue a mí de rebote. Años después, Jesús en Mateo 5:22 dice que aquel que se enoja contra su hermano, ¿quién sabe qué dice? Aquel que se enoja contra su hermano es que es homicida en su corazón. No quiere decir que nunca te enojes, pero está hablando del hecho de albergar enojo en tu corazón contra alguien. Todos nos enojamos, ¿sí? Está bien, es natural, nadie puede decir yo nunca me enojo, camino sobre las nubes, soy beato. Todos tenemos momentos de enojo, pero ¿qué hacemos con ese enojo? La realidad es que el rencor, la envidia, la amargura y otros sentimientos similares no son más que la raíz de donde nace el odio. El odio nos lleva a deshumanizar a la otra persona, a olvidar que es imagen y semejanza de Dios. Una vez que hemos deshumanizado, podemos justificar cualquier tipo de atrocidad contra esa persona. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Por qué Jesús dice que aquel que se enoja contra su hermano es homicida en su corazón? ¿Por qué el primer pecado después de la caída es el asesinato? Porque lo más atroz que un ser humano puede hacer es matar a otro ser humano. ¿En virtud de qué? De que otro ser humano, al igual que tú, es imagen y semejanza de Dios. Un mandato transversal a toda la Biblia. Muchos piensan que aparecen los 10 mandamientos, pero no aparecen los 10 mandamientos. Aparece inmediatamente en Génesis después del diluvio. Lo primero que Dios dice al ser humano es que no matarás. No matarás. ¿Por qué? Porque la otra persona es imagen y semejanza de Dios. ¿Me están siguiendo? Es imagen y semejanza de Dios, igual que tú.
Pero cuando tú empiezas a odiar a una persona o a un grupo de personas, lo que haces es deshumanizarlos. ¿Conocen esa palabra, deshumanizar? Te olvidas que es imagen y semejanza de Dios y lo empiezas a mirar como algo inferior, como algo diferente, como algo indigno. Y puedes justificar cualquier atrocidad. ¿Qué hicieron los nazis con los judíos? ¿Qué hicieron los blancos con los negros? ¿Qué hicieron los colonos con los indígenas? ¿Qué hace el Corán con el resto de las religiones? Deshumanizan, los declaran inferiores, no iguales a ti. Y como son inferiores, entonces cualquier tipo de atrocidad es justificada. Entonces hay odio, hay rencor y uno dice yo nunca, yo jamás, como yo, pero das las condiciones adecuadas. Si no tienes las herramientas correctas, puedes hallarte a ti mismo fácilmente cayendo en esa espiral de odio. ¿Están aquí? ¿Me van siguiendo? La respuesta de Dios ante esto es la cruz de Cristo. Después de que el hombre cae en una espiral de maldad, después de que el hombre peca y es echado del huerto, después de que Caín mata a Abel, Dios podría haber hecho muchas cosas. Dios podría habernos hecho robots, despojarnos de nuestra libertad y hacernos máquinas. Y hacen lo que yo digo y se acabó. Pero no sé tú, a mí me gusta tener emociones, me gusta ser persona. Una máquina no es una persona. Dios nos hizo personas, nos dio mente, sentimientos. El precio de la libertad es la capacidad de elegir. Dios podría habernos aniquilado a todos. Dios podría haber dicho borrón y cuenta nueva. La tarrearon, chao. Pero te hago una pregunta: ¿qué padre que ama a su hijo lo va a destruir al primer error? Dios nos creó para amarnos. Su solución no era aniquilarnos, era rescatarnos. ¿Están siguiendo? Así que Dios escogió el amor. Dios escogió mostrarnos un camino mejor. Dios escogió otorgarnos perdón, reconciliarnos consigo mismo y los unos con los otros. La cruz de Cristo es el llamado divino a la reconciliación absoluta. En primer lugar, a la reconciliación entre Dios y los hombres. En segundo lugar, a la reconciliación entre la humanidad. ¿Pueden leerlo conmigo? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. De todas las maneras que Dios podía lidiar con nuestro pecado y Él estaba justificado para hacer lo que Él quería, Él escogió el amor. Él escogió la restauración. Él escogió la reconciliación. La cruz de Cristo es la reconciliación entre Dios y nosotros. Vamos a leer Efesios 2, lo que el apóstol Pablo nos dice. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Todo este prefacio de Pablo, mira al de al lado y dile: te está hablando a ti. Porque todos nosotros somos gentiles, ninguno aquí es judío de pura cepa. Te está hablando a ti. Como te está hablando a ti, dice: recuerde, míralo al de al lado y dile: recuerda. Con ganas, míralo al de al lado y dile: recuerda. Que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de ¿qué? De enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Quiero que te des cuenta de la profundidad de lo que la palabra de Dios nos enseña en este pequeño pasaje. 3 cosas básicas. Cristo es nuestra paz. Mediante su sacrificio derribó el muro de enemistad que nos separaba. Nos hizo un solo cuerpo mediante la cruz. ¿Te gusta la democracia? La cruz de Cristo es el democratizador absoluto. Mediante la muerte de Cristo en la cruz, todos hemos entrado al mismo nivel. No importa de qué grupo social, grupo étnico, qué nivel de educación tengas, si eres hijo del Marqués de la Santa Viña o si eres Pepito de los Palotes, en la cruz todos estamos al mismo nivel. La cruz de Cristo anunció la paz entre Dios y los hombres y entre unos y los otros. Amén. ¿Están aquí? Amén. Cuando quieras deshumanizar a otra persona, cuando el odio te alberga, tienes que mirar a través de la cruz y recordar que de cara a la cruz de Cristo, de Dios hecho hombre, tomando nuestro lugar ante el juicio divino, todos merecemos castigo y a todos nos fue dado perdón. ¿Estás aquí? A la luz del juicio de la cruz, todos merecemos castigo y a todos nos fue dado perdón. Y les decía, es el gran democratizador. ¿Por qué? Porque nos pone a todos en la misma situación. Todos somos merecedores de algo. ¿Sabes de qué? De la cruz. Ante el juicio de la santidad de Dios, ante la perfección divina, los herederos del pecado de Adán y Eva, nosotros, los que día a día y cotidianamente afrentamos a Dios, todos somos merecedores del castigo divino. Todos. Pero yo solo digo mentiritas blancas y solo chismeo de vez en cuando y solo digo chistes pesados y chistes colorados y me gustan los chistes de Pepito, solo eso. Ante la santidad de Dios somos merecedores del castigo divino. Igual que aquella persona que ha hecho la peor atrocidad que te puedas imaginar. Pero ante la cruz todos somos receptores de la gracia divina, del perdón divino. ¿Me están siguiendo? Cuando miras a través del lente de la cruz, el odio se queda en el camino, el rencor se queda en el camino y la reconciliación se hace presente. Eso no quiere decir lógicamente que aplaudas todo lo que todos hacen, pero ese es otro tema, no es tema de hoy.
El tema de hoy es que a través del lente de la cruz, tú y yo y todos somos merecedores de un justo juicio. Y a ti y a mí y a todos se nos has dado gracia y perdón. Amén. ¿Estás aquí? Hola. Amén. Cristo es nuestra paz. Mediante su sacrificio derribó el muro de enemistad que nos separaba. Nos hizo un solo cuerpo mediante la cruz. Ese grupo de gente al que detestas, esa persona a la que no puedes ver, también es merecedora de la cruz. Ese muro también fue derribado. Y si le entregas su vida a Cristo por la fe, es parte de tu familia espiritual y del mismo cuerpo de Cristo del que tú y yo somos parte. Amén. Y mejor lidias con el odio ahora, porque puede que un día venga y se siente aquí adelante esa persona a la que tanto detestes, y de rodillas delante de Dios le pida perdón a Dios por sus pecados y su maldad, y se arrepienta de corazón. Y ¿sabes qué? Dios le va a extender la mano y lo va a levantar. Y el problema del odio es de tu corazón, no del pecador arrepentido. ¿Están siguiendo? La cruz de Cristo es el antídoto divino a todo odio, enemistad, tribalismo, racismo, clasismo y crueldad. La cruz de Cristo es el antídoto divino a todo odio, enemistad, tribalismo, racismo, clasismo y crueldad. No sé si me he olvidado algún ismo por ahí, pero si te acuerdas de algún ismo lo pones ahí. Si quieres ponle machismo, feminismo, no sé qué otro ismo te guste. Pero si ves la vida a través de la cruz, no la vas a ver a través de tu tribu urbana, la vas a ver a través de la imagen y semejanza de Dios en la persona que está frente a ti. No la vas a ver a través de tu clase social, la vas a ver a través de la imagen y semejanza de Cristo en la cruz, la imagen y semejanza de Dios en esa persona. No la vas a ver a través de tu sexo, la vas a ver a través de la imagen y semejanza de Dios en la persona que está delante de ti. Amén. La cruz de Cristo es el antídoto. ¿Por qué? Porque de cara a la cruz, no importa tu sexo, tu clase social, tu tribu, lo que sea, el decreto es el mismo. Somos pecadores merecedores de castigo, habiendo sido perdonados por gracia. Amén. ¿Están aquí? En la cruz de Cristo, es en la cruz de Cristo que Dios nos recuerda el tamaño de nuestra maldad y la profundidad de su amor. ¿Lo pueden leer conmigo? A la 1, a las 2 y a las 3. Cuando el ser humano culpable crucificaba al justo Hijo de Dios, trayendo sobre sí maldad sobre maldad, fue allí cuando el justo clamó y dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y con el último suspiro, aquel digno de juzgar trajo sobre sí el juicio para declarar justos a aquellos que merecían la condena. Al mirar la cruz de Cristo, recordamos la tiniebla del corazón humano, capaz de matar sin razón alguna a un inocente. Recordamos también el amor divino, capaz de perdonar y restaurar al pecador arrepentido. Cuando miras la cruz, recuerda el tamaño de nuestra maldad. Yo jamás lo haría, te aseguro que sí. Te aseguro que sí. Te aseguro que si hubieras estado parado frente al Gólgota en el año 33, hubieras estado gritando: crucifíquenlo. Te aseguro que sí. La cruz de Cristo nos recuerda el tamaño de nuestra maldad, pero no se queda ahí, porque nos recuerda el tamaño del amor divino, que mientras tú y yo gritábamos: crucifíquenlo, Él decía: no les tomes en cuenta este pecado.
Amén. Quiero que lo vuelvas a pensar. Y si te emociona como a mí, le puedas decir un amén a Dios después de esto. Mientras tú y yo gritábamos crucifíquenlo, Él gritaba no les tomes en cuenta este pecado. Amén. La cruz de Cristo es el punto de encuentro entre el amor divino y la maldad humana. Cuando pienses en Dios, piensa en eso, que mientras mi carne gritaba crucifíquenlo, crucifíquenlo, el justo por los pecadores, Él decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Así que es la cruz de Cristo la que decreta, la que nos cuenta, la que nos muestra que Dios dijo paz a los hombres, paz entre el cielo y la tierra, y paz los unos con los otros. En Efesios leíamos que es la cruz la que nos reconcilió con Dios y nos reconcilió los unos con los otros. Pero cualquiera puede morir en la cruz y decir cosas lindas. Es por eso que la resurrección es nuestra garantía, porque aquel que murió también resucitó. Resucitó con poder entre los muertos, en cuerpo glorificado. Se levantó de la tumba, no un ente, no un espíritu, no una visión. El mismo Cristo que murió es el Cristo que se levantó, siendo declarado Hijo de Dios con poder a través de la resurrección de los muertos, dice el apóstol Pablo en Romanos. Hoy hemos decorado al entrar la tumba vacía, y aquí adentro tenemos la cruz de Cristo. La cruz es el primer paso que nos recuerda el amor divino de cara a nuestra maldad, pero la tumba vacía es nuestra garantía de que tenía la capacidad de hacerlo. Amén. Cualquiera puede decir paz, 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 pero solo uno puede levantarse de los muertos para decir que lo que Él dijo tiene autoridad. La tumba vacía es lo que nos diferencia de cualquier otra filosofía, religión, creencia, punto de vista o perspectiva. Porque el que murió se levantó de los muertos. Y lo vieron, se presentó durante 40 días con pruebas irrefutables a sus apóstoles, a las mujeres, y hasta 500 personas, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Y en ese mismo pasaje el apóstol Pablo dice así, 1 Corintios 15, 20: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Por Adán entró el pecado y la muerte, y todos mueren y todos pecan. Y hemos empezado esta mañana hablando del potencial de maldad del ser humano. Pero así como el ser humano vive en un reino de muerte con un potencial infinito para la maldad, hay uno que murió y venció a la muerte, y en su victoria sobre la muerte nos dio el potencial del bien, nos dio nueva vida, nos hizo hijos suyos, declaró paz entre el cielo y la tierra y entre los hombres los unos con los otros, y nos dio promesa de vida eterna con Él. Amén. Continúa en el mismo pasaje el apóstol Pablo y dice: cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo puedes leer con fuerza y declararlo en el nombre de Jesús? 1, 2, 3. Amén. Amén. Jesucristo resucitó como promesa de resurrección para ti y para mí. Y esa misma promesa es extensiva a todo ser humano.
Imagínate la peor persona que te puedas imaginar. Ahora imagínatelo a los pies de Cristo, pidiendo perdón por su maldad, entregándole su vida al Señor y levantándose en nueva vida para testificar del poder transformador de Cristo. ¿Me estás siguiendo? Pero el corazón humano dice: no, lo lincharemos, lo mataremos, lo deshumanizaremos y lo destruiremos. Eso es justicia humana. Pero la justicia divina dice: no, tráelo a mis pies, tráelo a los pies de la cruz, al arrepentimiento, a una nueva vida y a testificar del poder transformador de Cristo. La Semana Santa nos recuerda la muerte de Cristo en la cruz, el justo por los pecadores. El domingo de resurrección nos recuerda que Él vive y su invitación de vida está dada a toda la humanidad. Amén. Y esa vida de Cristo, por la fe, entra en nuestros corazones y nos da nueva vida. Y esa nueva vida testifica del poder transformador de Cristo. Y aquí va mi primera invitación para ti el día de hoy. Y es preguntarte si estás viviendo en el poder de la resurrección. Vivir en el poder de la resurrección no es decir: no me enfermo, no me canso, no me entristezco, no me duele. Es decir: soy transformado por la vida de Cristo. Soy transformado por la vida de Cristo. ¿Sabes qué dice? El que mentía ya no miente, el que roba ya no robe, el que odiaba perdone. ¿Estás viviendo el poder de la resurrección en ti? Porque si estás viviendo el poder de la resurrección en ti, eres nueva criatura en Cristo y puedes perdonar y puedes amar y puedes ser generoso y puedes servir y tus labios pueden bendecir en lugar de maldecir. Amén. La muerte de Cristo en la cruz y su poderosa resurrección entre los muertos son la respuesta divina a la maldad humana. Son la victoria y la esperanza con la que el cristiano enfrenta la vida. Son nuestro consuelo, modelo, aliento y promesa. Les voy a pedir que se pongan de pie un minuto, por favor. Y que puedan leer esto conmigo pensando en lo que estamos diciendo. ¿Lo pueden leer, por favor, a la cuenta de 3? A la 1, a las 2 y a las 3. La muerte y resurrección de Cristo son el centro de la fe cristiana y por ende deben ser el centro de nuestra vida. La cruz me recuerda quién soy, lo que me merecía y lo que me fue dado. Me recuerda también que todo el que está a mi alrededor es igual a mí, se merecía lo mismo que yo y le fue dada la misma gracia. La resurrección me recuerda que quien lo dio no era cualquiera. Era Dios hecho hombre, con autoridad suficiente para morir en mi lugar y resucitar y vivir. Y en esa resurrección tengo nueva vida en la cual vivo hoy. Amén. Con eso en mente, vamos a cantar esta pequeña canción que se llama Porque Él vive. Pero quiero pedirte que no los mires a los chicos. La letra va a estar en tus pantallas. Cántala con ellos. Declara que porque Él vive, nosotros viviremos. Y después de eso tenemos un par de pequeñas conclusiones. Vamos a cantarlo. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor
vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él venció, porque Él vive. ¿Pueden cantarlo fuerte todos? Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. En este mundo y en esta vida, con el dolor batallaré, y al ver victoria sobre la muerte, veré la luz de gloria y veré al Rey, porque Él vive. Todos fuerte. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque yo sé. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Podemos quedarnos ahí un minuto. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. La vida vale más y más solo por Él. Nuestra vida, pero también la vida del prójimo. La vida vale más y más solo por Él. Quiero dejarte con unas conclusiones. La cruz de Cristo es la encrucijada absoluta del corazón humano. Allí encontramos la máxima expresión de la maldad del hombre siendo derrotada por la máxima expresión del amor divino. Por otro lado, la resurrección nos recuerda la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. La resurrección echa fuera todo temor e incertidumbre y nos llena de aliento y consuelo.
Esta es la invitación de la cruz y la tumba vacía. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a leer el primer punto y ustedes me van a responder con el segundo. Amén, ¿de acuerdo? La invitación de la cruz y la tumba vacía. Eres imagen y semejanza de Dios, por eso eres valiosísimo para el Padre Celestial. Les toca. En la cruz, Dios Hijo nos mostró el tamaño del amor y el perdón divino, que sobrepasan toda maldad humana. ¿Ustedes? La resurrección de Cristo es promesa y garantía de victoria y esperanza ante todo dolor y maldad del mundo. ¿Ustedes? Finalmente, la Biblia nos promete que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos hoy vive en nosotros. ¿Ustedes? Ahora míralo a tu vecino y dile esto conmigo. Sé un agente de amor, restauración y reconciliación. No seas vencido de lo malo, sino que vence al mal con el bien. Si lo vas a hacer, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias porque hoy, Señor, recordamos tu muerte en la cruz tomando nuestro lugar. Recordamos que mientras el pecado humano decía crucifíquenlo, el amor divino decía no les tomes en cuenta este pecado. Gracias, Señor, porque en esa interacción encontramos el corazón del Dios verdadero, el corazón del Dios que no niega la maldad, sino que la enfrenta de cara con amor. El corazón de un Dios que no se hace el de la vista gorda, sino que carga sobre sí el dolor para darnos a nosotros amor. El corazón del Dios que no ve ningún pecado muy grande que no pueda perdonar. El corazón del Dios que no rechaza a ningún pecador arrepentido. El corazón de Dios que va a la muerte por nosotros y resucita con poder para darnos promesa de vida. El corazón del Dios que envía a su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones y darnos ese amor para dárselos a los demás. Señor, ayúdanos a ver la vida a través del lente de la cruz, a través del lente del amor, el perdón, la reconciliación y la restauración. Y ayúdanos a caminar en el poder de la resurrección, el poder que nos da nueva vida y nos transforma de adentro hacia afuera para ser agentes de amor, de perdón, de restauración, de reconciliación y de cambio en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Hoy celebramos la muerte de Cristo y su resurrección victoriosa, que decretan paz entre el cielo y la tierra y paz los unos con los otros. Que podamos vivir y extender esa paz a los demás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le quieres dar un fuerte aplauso más a Cristo? Qué hermoso tiempo en la presencia de Dios. Yo aprendí mucho y fui fortalecido por medio del Espíritu Santo. Espero esta prédica, esta alabanza haya sido de bendición para tu vida y puedas aplicarlo en tu diario vivir. No te olvides seguirnos por medio de las redes sociales. Que tengas una bendecida semana.